¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy te traigo la segunda parte del tema de las figuras retóricas. Acompáñame a ver. Bueno, si todavía no has visto el primer video que ya subí sobre figuras retóricas, sí te recomiendo, no es obligación, pero te recomiendo que lo veas, ¿verdad? Te dejo el link en la descripción de abajo, en la etiqueta de ahí arriba. Y entonces sí, habiendo hecho esa aclaración, puedo proseguir y explicar las figuras retóricas del día de hoy, que son otras diferentes a las que mencionamos en el primer video. Hoy vamos a comenzar hablando de lo que es el oxímoron. El oxímoron es una figura retórica que utilizamos cuando se emplean términos opuestos para crear una contradicción. Con esta contradicción, lo que se está diciendo literalmente es absurdo y por lo tanto el receptor del mensaje tiene que recurrir a un segundo significado, que sea un significado metafórico, para poder comprender lo que se está diciendo. Por ejemplo, si vemos el blog de una persona que ahora por la pandemia menciona que se encerró durante 6 meses él solito, sin recibir visitas ni salir a nada de contacto humano. Y va escribiendo su experiencia a lo largo de esta cuarentena. Y menciona que de repente ya la soledad lo está volviendo loco y el silencio ensordecedor lo desquicia. Este silencio ensordecedor es una contradicción. El silencio por definición no puede ser ensordecedor. Sin embargo, esta misma descripción absurda nos orilla a interpretarlo de una manera metafórica. Y entonces sí entendemos que el exceso de silencio lo está volviendo loco. Le hace daño como si fuera ruido, a pesar de que no es ruido. Un ejemplo literario que te puedo ofrecer sobre cómo se utiliza el oxímoron está presente en un poema de Charles Baudelaire que dice lo siguiente: la calle aturdidora en torno de mí aullaba, alta fina, de luto dolor majestuoso. Una mujer pasó con gesto fastuoso, recogía las blondas que su andar balanceaba. En este ejemplo, el autor menciona un dolor majestuoso, una contradicción que tiene sentido porque se usa de manera metafórica. Este es un ejemplo de un oxímoron bien utilizado en un poema. Sin embargo, es momento de mencionar una segunda figura retórica, que es la metonimia. Esta la utilizamos cuando cambiamos el nombre de algo por el de otra cosa que lo representa, ya sea la causa por el efecto, el autor por la obra o sus viceversas. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo bastante común aquí en México, que se utiliza de manera sarcástica, pero que se utiliza mucho, que es cuando nos referimos al hijo de alguien como su bendición. Seguramente habrás escuchado cuando dicen, ay, viene con su bendición, y viene la mamá con el niño. No es que el niño se llame bendición, sino que en teoría se supone que el niño es una bendición. Y por eso, en lugar de referirnos a él como su hijo, nos referimos a él como su bendición. Que también, precisamente se empezó a hacer popular a raíz de las mamás que se referían a sus hijos como una bendición. Esto era un uso cotidiano de la metonimia, que es inverso a uno que también se utiliza mucho cuando una mamá ve a su niño que ahí viene y mamá, y entonces la mamá dice, ay, ahí viene mi tormento. No viene tu tormento, viene tu hijo. Que tu hijo sea un tormento, esa es otra cosa. Entonces estamos cambiando la causa, que en este caso es el niño, por el efecto, que es el tormento. Y en lugar de referirnos a él como el niño o el hijo, decimos el tormento o la bendición. Lo mismo sucede cuando decimos que alguien salió a ganarse el pan de cada día. No salió a ganarse el pan, porque no le van a pagar con pan, le van a pagar con dinero. Lo que salió a hacer es ganarse el dinero con el que va a comprar los alimentos, víveres y suministros que se necesitan en el día a día. Pero no salió a ganarse el pan. De igual forma, un último ejemplo de la metonimia es cuando dicen algo como, ¡ay, estás embarazada! ¡Qué padre! No olvides que le debes de poner Mozart todos los días para que desarrolles capacidad neuronal, ¿eh? No le debes de poner Mozart, le debes de poner música de Mozart.
para que desarrolle su capacidad neuronal, que ese también es tema de otro día. En fin, si le pones Mozart, lo único que vas a ganar es que se llame Mozart Pérez o Mozart González. No, debes de ponerle música de Mozart, pero cambiamos al autor, bueno, a la obra por el autor, que es lo mismo que sucede cuando decimos que compró un Picasso o un Dalí. No compró un Picasso o un Dalí, compró una pintura de Picasso o una pintura de Dalí. Estos son ejemplos cotidianos de la metonimia. Ahora, antes de continuar con ejemplos literarios de cómo se utiliza la metonimia, me gustaría explicarte la siguiente figura retórica porque van muy de la mano. De hecho, en realidad se considera que esta es como un tipo de metonimia. Estamos hablando de la sinécdoque. Sinécdoque es básicamente lo mismo que la metonimia, cambiar un concepto por otro que lo representa, solo que aplica específicamente cuando cambiamos el todo por las partes o el género por la especie, o viceversa. Yo recuerdo que cuando veía películas de gángsters y mafiosos y todo esto, mencionaban seguido que lo llenaron de plomo. No lo llenaron de plomo, lo llenaron de balas. Las balas están hechas de plomo, sí, claro, y por lo tanto se intercambia el concepto de balas por plomo para dejar en claro de manera subliminal que en realidad lo que hicieron fue matarlo, ¿no? En pocas palabras, se deshicieron de él. Sin embargo, se aplica aquí una sinécdoque intercambiando un concepto por el otro, el género por la especie. El todo por las partes o viceversa lo utilizamos también de manera común cuando decimos, por ejemplo, que se nos descompuso el carro. En realidad no se nos descompuso el carro, se descompuso el motor, se descompuso el transistor o no sé, se nota que no sé de carros, ¿verdad? Pero bueno, en fin, lo que se descompuso fue una parte en específico, no el carro per se. Por lo tanto, estamos cambiando la parte por el todo. Y ahora sí, tenemos un ejemplo literario de la sinécdoque utilizada en un poema de Manuel Acuña que se llama Nocturno, que dice lo siguiente. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. En este ejemplo el autor está mencionando que pone sus sienes en la almohada porque se escucha muy naco, muy grosero decir que dejó caer la jeta sobre la almohada, ¿no? Entonces, en lugar de decir que dejó caer toda la cabeza, sustituye el todo por una parte, que es nada más la pura sien, y entonces dice que deja caer sus sienes en la almohada. Se oye más poético, se escucha más literario, más bonito, ¿verdad? Más agradable al oído. Y finalmente vamos a terminar con lo que es el paralelismo. El paralelismo es una figura retórica que consiste en repetir la estructura de un verso en el verso que sigue o en los versos que siguen. Sin embargo, hay dos tipos de paralelismo, el sinonímico y el antitético. Y es por esto que hago la aclaración que hace 2 semanas hablé sobre lo que eran los sinónimos y antónimos. Para tener un precedente, ¿verdad? Digo, en caso de que fueras de las pocas personas que no ubican qué son sinónimos y antónimos, échate una vuelta para ver qué son en el video que subí hace un par de semanas sobre eso. ¿Por qué? Porque el paralelismo sinonímico es precisamente hacer un sinónimo de un verso en el siguiente verso, mientras que el antitético es hacer un antónimo de ese verso. Vamos a ver ejemplos para comprenderlo mejor. Sin embargo, aquí sí me gustaría aclarar que la mayor fuente de ejemplos de paralelismo está en el Antiguo Testamento. La literatura hebrea del Antiguo Testamento en la Biblia está llenísima de ejemplos de paralelismos. Así que voy a recurrir a 2 pasajes bíblicos para explicar lo que es tanto el sinonímico como el antitético. En Isaías 55:6 menciona lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En este caso tenemos 2 versos en donde se repite la misma estructura. En uno dice buscad y en el otro dice llamad. En uno dice mientras puede ser hallado y el otro dice en tanto que está cercano. En ambos estamos diciendo exactamente lo mismo, solo que con diferentes palabras. Es como si hubiéramos puesto todo un verso y luego un sinónimo de ese verso. Mientras que el ejemplo del paralelismo antitético, o sea, decir lo contrario, lo tenemos en Proverbios 11:6 y en muchas otras partes, donde menciona lo siguiente: la justicia de los rectos los librará,
mas los pecadores serán atrapados en su pecado. En este caso tenemos un primer verso que menciona a los justos, su justicia y ser librados. Y luego tenemos un segundo verso que menciona los mismos tres conceptos pero opuestos. En lugar de los justos menciona a los pecadores, en lugar de su justicia menciona a su pecado y en lugar de ser librados menciona que serán atrapados. Es decir, son los mismos tres conceptos o la misma estructura del primer verso, pero ahora en su versión opuesta, en su antónimo. Así, resumiendo, el día de hoy mencionamos el oxímoron, términos opuestos que crean una contradicción para que se interprete de manera metafórica. Luego vimos la metonimia y la sinécdoque, que son intercambiar un concepto por otro que lo representa. Y luego tenemos también el paralelismo, que puede ser sinonímico o antitético, repetir los conceptos de un verso o la estructura de un verso en el siguiente, ya sea diciendo lo mismo o diciendo lo contrario. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, espero que te encuentres muy bien, síguete cuidando, Dios te bendiga y nos estamos viendo próximamente.